Estás comparando dos planes de telefonía celular. La empresa ofrece una tarifa mensual de $35 más $10 por gigabyte de datos. La empresa B ofrece una tarifa mensual de $70 más $5 por gigabyte de datos. Número 1. Escribir ecuaciones lineales que modelen los planes de los teléfonos celulares. Antes de hacer esto, necesitamos definir variables para representar las incógnitas. Tenemos dos incógnitas. No sabemos el costo mensual o la cantidad de gigabytes de uso por mes. Dejemos que C sea igual al costo mensual, y X sea igual a la cantidad de gigabytes de datos utilizados por mes. Ahora que hemos definido las variables, podemos escribir las ecuaciones lineales que modelar los dos planes de telefonía celular. Para la empresa A, el costo mensual C es igual a $35 más $10 por gigabyte de datos. Por lo tanto, tenemos C es igual a 35 más 10X. Para la empresa B, el costo mensual C es igual a $70 más $5 por gigabyte de datos. Por lo tanto, nosotros tener C es igual a 70 más 5X. Para el número 2, si se usan 4 gigabytes de datos cada mes, ¿qué compañía es más barata y por cuánto? Si se utilizan 4 gigabytes de datos, sabemos que X es igual a 4. Para responder a esta pregunta, sustituimos 4 por X en ambas ecuaciones de costo. Para la empresa A, el costo mensual C es igual a 35 más 10 por 4, que equivale a 35 más 40, que equivale a 75. Por supuesto, las unidades son dólares, por lo que si se usan 4 gigabytes de datos por mes, la compañía A cobrará $75 por mes. Ahora para la compañía B, el costo mensual C es igual a 70 más 5 veces 4, que es 70 más 20, lo que equivale a $90. Entonces, si se usan 4 gigabytes de datos cada mes, la empresa B cobrará $90 por mes. Entonces sabemos que la compañía A es más barata. Para determinar cuánto más barato, encontramos la diferencia de estas dos cantidades. 75 es igual a 15. Por lo tanto, la empresa A es más barata en $15 por mes. Número 3. Si se usan 12 gigabytes de datos cada mes, ¿qué compañía es más barata y por cuánto? Mismo tipo de pregunta, pero ahora se nos da X igual a 12. Para la empresa A, el costo mensual C es igual a 35 más 10 por 12, lo que equivale a 35 más 120. Que equivale a $155 por mes como costo mensual. Empresa B, el costo mensual C es igual a 70 más 5 por 12, lo que equivale a 70 más 5 veces 12 es 60. 70 más 60 es igual a 130. Nuevamente, las unidades son dólares, por lo que si se usan 12 gigabytes de datos cada mes, observe que la compañía B es más barata por $25 por mes. Sabemos que son $25 porque 155 menos 130 equivalen a 25. La compañía B es más barata por $25 por mes. Ahora, para la última pregunta, ¿cuántos gigabytes por mes generarían estados de cuenta mensuales iguales de ambas compañías? ¿Cuál sería el costo mensual? Respondamos esta pregunta en la próxima diapositiva. A. Determinar cuántos gigabytes por mes generará pagos mensuales iguales. Determinaremos cuándo el costo será el mismo, y esto ocurre cuando 35 más 10X es igual a 70 más 5X. 35 más 10X es igual al costo mensual de la empresa A, y 70 más 5X es igual al costo mensual de una empresa B. Si resolvemos esta ecuación para X podemos determine cuántos gigabits por mes producirían extractos mensuales iguales. Para resolver X necesitamos tener los términos X en un lado de la ecuación. Restemos 5X a ambos lados. Simplificando tenemos 35, 10X menos 5X es 5X, entonces tenemos más 5X es igual a 70. Y 5X menos 5X es igual a 0. Ahora aislamos el término X en un lado de la ecuación restando 35 en ambos lados. Simplificando, 35 es 0, dándonos 5X es igual a 70, 35 es igual a 35.
El último paso para resolver x, dividimos ambos lados entre 5. Simplificar 5 se simplifica a 1. 1 veces x es x. X es igual a 35 dividido por 5, lo que equivale a 7. Ahora podemos responder la primera pregunta. El costo mensual es el mismo para ambas compañías si se usan 7 GB de datos por mes. Ahora para responder la pregunta, ¿cuál será el costo mensual? Sustituimos x en cualquier ecuación porque recuerde que es cuando el costo de las empresas será el mismo. Sigamos adelante y usemos esta primera ecuación. Aquí el costo mensual C es igual a 35 más 10 veces 7, lo que equivale a 35 más 70, lo que equivale a $105 por mes. Verifiquemos que también obtengamos 105 si sustituimos 7 en la segunda ecuación. Tendríamos C es igual a 70 más 5 veces 7. 70 más 35 que es igual a 105. Ahora sabemos que el costo sería de $105 por mes. Antes de irnos, veamos esto gráficamente. Si graficara estas dos ecuaciones en el plano de coordenadas donde tenemos un número de gigabytes por mes en el eje horizontal, y el costo por mes en dólares en el eje vertical, observe cómo se cruzan estas dos líneas en este punto aquí. Las coordenadas de este punto son 7,105. El 7 representa el número de gigabytes donde el dos planes tienen el mismo costo. El 105 representa el costo mensual de ambos planes. Espero que hayas encontrado esto útil.